A inicios del siglo XXI, la capacidad humana de crear riqueza es admirable. Como nunca antes, tenemos ante nosotros una cantidad inmensa y variada de bienes. Podríamos decir que todo, o casi todo lo que necesitamos está a nuestro alcance. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Cuáles los efectos ambientales y naturales de nuestro exitoso afán por tener más y más? ¿Por qué, pese al gran desarrollo tecnológico y a los espectaculares aumentos en la productividad del trabajo, la mayor parte de la población del mundo no tiene acceso a lo que necesita para subsistir adecuadamente? ¿Por qué tan a menudo los que más tienen materialmente no alcanzan una vida plena y significativa para sí mismos y para los demás? El programa de hoy de Desarrollo y Producción está dirigido a conocer algunos de los efectos más negativos de la economía basada en el estado de conciencia de separatividad y posesión, así como a explorar las posibilidades que surgen desde otra manera de ser, estar, pensar, sentir y hacer en la vida y en nuestras decisiones económicas, tanto individuales como colectivas. Sean todas y todos bienvenidos a la exploración del mundo de la economía providencial. En las últimas décadas, el ser humano ha avanzado en el campo científico y tecnológico mucho más y más rápidamente que durante los últimos 2000 años. Este avance es conocido como la tercera revolución industrial. Esta comprende una revolución tecnológica cuyos más destacados componentes son la microelectrónica y la informática, la biotecnología, los nuevos materiales y fuentes de energía. Una organización de la producción y de los intercambios que, apoyada en las nuevas tecnologías de comunicación, acelera y extiende las interrelaciones económicas, políticas y sociales. La economía y sociedad del conocimiento, que coloca al conocimiento en su constante y cada vez más acelerada dinámica como factor decisivo en la producción, ha facilitado la extensión y profundización de lo que se conoce como globalización. La tercera revolución industrial y la globalización han llevado a que el ser humano tenga un creciente poder de acción efectivo sobre su entorno y sobre sí mismo. Una capacidad que, sin embargo, se acompaña de un ejercicio del poder económico, político, cultural y militar concentrado en pocas manos, con poca responsabilidad social, basada en un estado de conciencia de tener más, de ganar más, de poseer más, ignorando los efectos negativos que este afán posesivo ocasiona en el individuo, en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente. Atestiguamos un proceso de creciente concentración del poder, con individuos, grupos y países muy poderosos pero poco responsables socialmente, con una ética que no logra sobrepasar la del interés exclusivo por intereses particulares y muy limitados. Nuestro estado de conciencia como humanidad ha quedado rezagada respecto de nuestra capacidad de acción y destrucción. Un desarrollo de los países, las economías y las sociedades que, si bien ha significado un avance considerable en la creación de condiciones materiales para la vida humana, a su vez ha provocado una agudización de las tensiones y desigualdades económicas, políticas, sociales, y está poniendo en riesgo la posibilidad de la continuidad de la vida en nuestro planeta, nuestra casa común. Por esto hoy en día la humanidad está atenazada por una gran contradicción. Por un lado, un gran desarrollo productivo que ha dado lugar a una abundancia de mercancías, y por otro lado, desigualdad en el acceso a los frutos del desarrollo productivo, exclusión de grandes grupos humanos, deterioro de muchas condiciones individuales, sociales y naturales de existencia. Este gran desarrollo productivo con abundancia de mercancías, como nunca antes en la historia humana, crea condiciones para que las personas puedan vivir con mayor plenitud en interdependencia consciente con su medio social, humano, natural, planetario y cósmico. Sin embargo, lo que se ve es que continúa y se acentúa la concentración de la riqueza y el poder, con sobreacumulación de riqueza y recursos económicos en pocas manos, masificación de la pobreza en el mundo y subalimentación de millones de personas.
Por ejemplo, en los últimos 2 años se ve que hay un crecimiento desenfrenado de actividades económicas especulativas y delictivas con negativos efectos sociales y personales. Ocurre una acelerada destrucción de nexos vitales de valores de sociedades tradicionales que orientaban la conducta y daban valores que daban sentido a la existencia de las personas. Se rompen sistemas de solidaridades basadas en redes de parentesco o étnicas. Los pobres son empujados a los circuitos monetarios competitivos donde, por lo general, les va mal. Esto ocasiona inseguridad, marginalidad social, conflictos, violencia, así como desequilibrios psicológicos y biosomáticos, tensiones y enfermedades. La paradoja es que cada año se comercializan armas en el mundo por valor de aproximadamente 60.000 millones de dólares. Los principales compradores son países en vías de desarrollo. Los principales vendedores, países desarrollados. Con estos recursos se podría aliviar la pobreza de más de 3.000 millones de personas. Por otro lado, se agudiza el deterioro de la biosfera. La capa de ozono ha sufrido daños de consideración, aumenta el calentamiento global inducido por el dióxido de carbono, hay declinación de la biodiversidad por mutación del hábitat, los suelos se erosionan y empobrecen, desaparecen bosques y aumentan los desiertos y aumenta la contaminación de las aguas. El clima está cambiando. El calentamiento global y la variabilidad climática se han acentuado, provocando rápidos cambios en los ecosistemas que hacen difícil a muchas de las especies adaptarse a las nuevas condiciones. Y es la intervención humana la que parece ser la principal causa de estos cambios. Los países desarrollados, donde habita no más del 20% de la población mundial, son responsables de casi el 60% de la emisión de carbono. Además, ocurre un problema muy extendido e inquietante, que llamamos la enajenación agudizada. Las personas sufren una creciente pérdida de identidad y carencia de sentido para su vida, así como una profunda crisis de valores. Su expresión es variada: neurosis, depresión, ansiedad, sufrimiento emocional y psíquico. Muchas de estas prácticas se han facilitado con el desarrollo y la extensión de los mecanismos financieros en escala planetaria. Recordemos que la crisis financiera reciente tiene entre sus causas las de carácter ético. Todo esto revela que algo anda mal en la manera como nos relacionamos entre nosotros en la sociedad y en la economía, así como en nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza de los que somos parte. Este mal desarrollo se basa y nutre en un estado de conciencia de separatividad y posesión que tiene como base la ilusoria creencia de que uno está separado del universo y de la vida. El estado de conciencia de separatividad y posesión lleva a que la atención de nuestras necesidades sufra una distorsión. Veamos en qué consiste ella. Nuestra existencia como seres humanos conlleva un conjunto de necesidades de distinto tipo que deben ser adecuadamente satisfechas en su justa medida. Erich Fromm hablaba de 4 grandes tipos de necesidades que tenemos todos los seres humanos. Necesidades biológicas y biopsicológicas, como las de alimentación, sueño, vestido, refugio, cuidado y protección del cuerpo y de la mente. También están las necesidades mental-psicológicas, como las de recreación, saber, reconocimiento, afectividad. En tercer lugar están las necesidades sociales y culturales, como las de participación en la vida social, comunicación, seguridad, autonomía, pertenencia. Y finalmente están las necesidades de sobrevivir, es decir, las necesidades espirituales que tienen que ver con la necesidad de sentido en la vida de los seres humanos. La satisfacción de las necesidades se realiza mediante los denominados satisfactores, que son los medios que nos procuramos para atender nuestras necesidades. Algunas de nuestras necesidades requieren de satisfactores materiales, por ejemplo, alimentos,
otras de servicios, por ejemplo, atención médica, o de condiciones no materiales como un entorno afectivo estable. Pero en todos los casos, la satisfacción de las necesidades requiere de la utilización de recursos, tiempo y energía. En los seres humanos, las necesidades que surgen de nuestro ser biológico, mental, social y espiritual, a las que llamamos necesidades reales, mientras las necesidades humanas reales son limitadas y básicamente las mismas para todas las personas, su manifestación, las apetencias, se hallan condicionados por la manera como el ser humano se relaciona consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Así, por ejemplo, las necesidades de sobrevivencia del cuerpo se expresan a través de la apetencia de alimento, el satisfactor, cuya cantidad, tipo y calidad, cuánta comida, con qué características nutricionales y gustativas, dependen de nuestro contexto natural, cultural, social y de la manera como establecemos nuestras relaciones y participamos de ellas, es decir, dependen de nuestro estado de conciencia. Sin embargo, a menudo complican y deforman las necesidades convirtiéndolas en deseos. Una vez que los deseos se desatan, pueden convertirse en fuerzas incontrolables que enajenan al ser humano, dirigiendo sus elecciones, decisiones y acciones. Puesto que, como se explicó antes, el tener-poseer nos permite ser, dominados por los deseos de poseer, nos embarcamos en una persecución interminable. Es a esta persecución interminable que el antropólogo Salins llamó la eterna tragedia del consumo. Una alocada carrera tras la ilusión de ser en poseer y que ocasiona muchos de los profundos desequilibrios sociales, ambientales, psicológicos y espirituales que caracterizan al ser humano de nuestra época. Esta situación nos urge simplificar nuestras necesidades sentidas de manera que expresen con propiedad nuestras necesidades reales y no las deformen como deseos. ¿Cómo hacerlo? Simplificar las apetencias es un deliberado esfuerzo de reducción para hacer que las necesidades sentidas expresen adecuadamente las necesidades reales. Esta simplificación es un trabajo individual que cada quien puede realizar consigo mismo. Esta simplificación ha sido propuesta por distintas personas como una posibilidad real y efectiva para encarar las dificultades que la humanidad enfrenta hoy en el campo económico, social, político, ambiental. El Dalai Lama de los budistas tibetanos habla de contención como la forma de simplificar los deseos. Mohandas Gandhi, en sus experiencias económicas para hacer de la India un país independiente y combatir la pobreza, proponía moderación en el uso de los recursos. Alexander Solzhenitsyn, al observar en Rusia los pobres resultados del socialismo primero y del capitalismo después, no encontró otra salida para superar los problemas económicos y ambientales en su país que la práctica de la autolimitación. Desde una tradición más universal y antigua, que ha sido desarrollada y trabajada para hacer posible el desenvolvimiento de la humanidad en su conjunto y de cada uno de los seres humanos, la contención, la moderación, la autolimitación ya mencionadas forman parte de la universal idea de la renuncia. La idea de la renuncia, como idea fuerza del desenvolvimiento humano y su posterior aplicación al campo de la economía, fue propuesta, elaborada y enseñada por Santiago Bovicio, fundador de CAF, y desarrollada posteriormente por Jorge Waxenberg y José Luis Kucherauer. La idea de la renuncia no es sino la comprensión humana de la ley de la renuncia. El devenir, el incesante cambio y transformación son la manera como ocurre en la evolución del universo y de la vida. Nada se puede detener, nada perdura, nada es inmutable. Renuncia es la manera como el devenir ocurre en la vida de los seres humanos. Puesto que todo cambia, todo nace, se desarrolla y muere, nada se puede detener, retener, poseer. Por eso decimos que vivir es renunciar en forma continua. Renuncia es reconocer y aceptar la temporalidad de la vida.
Por esto, la renuncia es una ley universal de la existencia. Vivir el devenir es no posesión. No posesión es renunciar. La renuncia tiene implicaciones individuales, ecológicas y sociales. En lo individual, la renuncia nos permite discernir cuánto tomar, de qué y para qué. La renuncia, al ayudarnos a cambiar las relaciones con nosotros mismos, con el entorno natural y social y con todos los seres humanos, expande nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos. El tiempo y la energía que ya no se gastan en la persecución de los deseos se potencian para ayudarnos a descubrir el significado y el sentido de nuestra vida. En fin, hace florecer lo mejor de cada quien mediante su desenvolvimiento integral como ser humano. En términos ambientales, la renuncia nos ayuda a desarrollar creciente reverencia, respeto y responsabilidad por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones respecto a nuestro planeta y todo lo que contiene. Ello implica incluir en nuestra conciencia las consecuencias de nuestras acciones en los recursos que utilizamos y en todos los seres que directa e indirectamente están conectados con nosotros por compartir nuestro ámbito natural. En términos sociales, la renuncia es condición fundamental para superar las carencias de quienes no pueden atender sus necesidades más básicas. Aprender a discernir cuánto tomar, de qué y para qué es el primer paso para descubrir que lo que uno toma de más, pues verdaderamente no necesita, deja a otros en carencia. No sería difícil superar la pobreza en el mundo si, simplificando nuestros deseos, hiciéramos que nuestras apetencias reflejen nuestras reales necesidades, de modo que pudiéramos atenderlas adecuadamente y en su justa medida. La renuncia aplicada al campo de la economía da lugar a la economía providencial. En el campo de la economía, renuncia no significa privación ni desatención de las necesidades. Renuncia significa cambiar la manera como cada uno se relaciona con sus necesidades, atendiéndolas en su justa medida. No más, no menos. Ocupar un lugar en el mundo, no más, no menos. Tenga cada uno lo que necesita. Cuando se habla de economía providencial, se refiere a economía, pues trata de producir, conservar y multiplicar los recursos necesarios y útiles para el desenvolvimiento de cada uno y de todos los seres humanos. Se llama providencial pues está dirigida a proveer lo que requerimos para desenvolvernos individualmente y como colectividad humana, teniendo en cuenta las necesidades de la humanidad de hoy y las de las generaciones venideras. La naturaleza brinda todo lo necesario para la continuación de la vida en el planeta y para el desenvolvimiento de cada ser humano y de la humanidad como organismo vivo en relación con su entorno natural, planetario y cósmico. En la tradición de distintos pueblos, esta providencia se reconoce por la reverencia con que se trata a la Madre Tierra, a la Pachamama, la que providencialmente nos brinda generosamente todo lo necesario para la vida. Economía providencial es usar, reservar y multiplicar los recursos que la naturaleza y la sociedad nos brindan para provecho de todos y cada uno de los seres humanos, teniendo en cuenta el entorno social, cultural, humano y natural del que somos parte. Esto ocurre cuando cada uno ocupa solo un lugar en la vida, cuando procura lo que necesita, no más, y da a los demás el mismo derecho y las mismas posibilidades. Esta manera de entender y vivir lo económico nos hace ver algunos aspectos de nuestra relación con los recursos naturales, los recursos humanos y los bienes materiales a nuestro alcance. Con relación a los recursos naturales, nuestro paso por la tierra ha de dejarla en mejores condiciones que aquellas en las que la encontramos. Los recursos que pueden renovarse han de ser renovados.
los recursos no renovables se utilizan con tanto cuidado como lo demanda su carácter de irreemplazables. Con relación a los recursos humanos, los seres humanos tenemos dos recursos esenciales e irreemplazables que debemos aprovechar de modo adecuado: el tiempo y la energía. El tiempo y la energía deben ser bien administrados, pues son sinónimo de vida y no hay manera de recuperarlos, tampoco de reemplazarlos y menos de transarlos. El tiempo y la energía no se compran ni se venden. El tiempo y la energía son dones intrínsecos del ser humano a utilizarse para el bien de uno mismo, de todos los seres humanos y del contexto más amplio, natural, humano, planetario, cósmico, del que somos parte. Con relación a los bienes materiales, cada uno debe tener lo que necesita para desplegar sus posibilidades como ser humano. La relación con los bienes materiales tiene dos aspectos. Un aspecto interior, que es no posesión. Cuando pretendemos poseer para siempre lo que es transitorio, somos presa de la ansiedad, el miedo, la insaciabilidad, el egoísmo, la agresión, etc. La no posesión nos libera brindándonos serenidad, equilibrio y plenitud. En su aspecto exterior es participación ecuánime de los bienes del mundo. Se respeta y ayuda a todo aquello, modelos económicos, iniciativas y acciones tanto públicas como privadas, políticas económicas, etc., que tratan de mejorar la situación económica de la humanidad en su contexto actual. La economía providencial, como economía de la relación del individuo con todas sus necesidades y los recursos a su alcance, está dirigida a establecer cómo se satisfacen las necesidades en su justa medida en el contexto social, cultural, natural y cósmico del desenvolvimiento integral del ser humano. La economía providencial no adiciona, sino simplifica, y se desarrolla con base en el esfuerzo consciente del individuo por armonizar con la ley fundamental de la vida, el devenir, mediante la no posesión, que se vive y concreta mediante la renuncia. Que cada quien ocupe su lugar en el mundo, no más, no menos, en su entorno social, cultural, natural y cósmico. Tenga cada uno lo que necesita. Aunque todos los bienes del mundo estén al alcance de sus manos, quien renuncia no cambia por eso su modo de vivir ni sus necesidades. No se vive de acuerdo con un presupuesto, sino de acuerdo con lo que se necesita por participación. Al mundo entero, agregó nuestro Padre el Sol, doy mi luz y mi resplandor. Doy calor a los hombres cuando tienen frío. Hago que sus campos fructifiquen y que su ganado se multiplique. Cada día que paso, doy la vuelta al mundo para estar más enterado de las necesidades del hombre y para satisfacer estas necesidades. Seguid mi ejemplo. El ser humano es una unidad multifacética e integral cuyo desenvolvimiento implica el equilibrio y la armonización de sus distintas partes. Por ello es preciso atender todas sus necesidades para hacer posible el desenvolvimiento integral de un ser humano equilibrado y pleno, armónico consigo mismo, con todos y con todo.